Al curso de Linux Essential. En este capítulo 10 estaremos viendo la comprensión del hardware de la computadora. Hasta ahora todo lo que vimos era sobre el sistema operativo, manejo de línea de comando, la interfaz gráfica, el uso de los comandos, script. Ahora lo que vamos a centrarnos es en ver al hardware de la computadora en sí, cómo Linux reconoce el hardware, cómo nosotros podemos, mediante comandos, determinar el tipo de hardware para poder ver si se necesita o es necesario descargar un driver propietario para que funcione el hardware correctamente. Básicamente, para la principal ventaja que tiene Linux sobre otros sistemas operativos es que hay muchas y distintas distribuciones de Linux. Hay para cada gusto hay. Y si no hay uno para tu gusto, puedes desarrollarlo vos mismo. Eso es categórico. Si tenés los conocimientos y la experiencia, uno puede desarrollar su propio Linux a su medida. La ventaja que tiene esto de que Linux pueda soportar que pueda haber tantas plataformas o tantas distribuciones Linux es que una de esas distribuciones puede soportar plataformas muy viejas, como así otras solamente soportan plataformas muy nuevas. Por plataforma estamos hablando de las plataformas viejas, serían la x86 o todo lo que sea 32 bits. Y plataformas nuevas son las plataformas x86-64, que prácticamente todos los sistemas operativos ya son ahora 64 bits. Entonces, sí, hay 32 bits, hay computadoras o equipos que no pueden correr equipos o instrucción, o por limitación de hardware o por instrucción interna de la CPU o el procesador, que solamente trabaja 32 bits, o sea, solamente trabaja con software de 32 bits. Entonces, para esos equipos hay distribuciones de Linux nuevas que son de 32 bits con las compatibilidades de hardware que se requieren. Así también hay hardware que son muy nuevos y de repente puede que tengas algún problema con o con la distribución que usualmente estamos usando, puede que no sea compatible con el hardware porque es muy nuevo. Siempre existe ese problema en Linux porque la mayoría de los fabricantes de hardware, la mayoría, sacan sus hardware pensados en Microsoft, que es un mercado en donde tienen más gente, vamos a decirlo. Esto se ve especialmente en los dispositivos como las tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas usualmente vamos a conseguir mejores drivers o más actualizaciones en Windows que en Linux. Y esto es porque eso está pensado y está así desde que se inició prácticamente para la edición de videos, juegos y eso multimedia que son más comunes en plataformas de Windows que en Linux. Pero sí, se consiguen los drivers, se consiguen, a veces se descargan, no están muy actualizados, vamos a decirle, pero usualmente ya ahora la mayoría de los fabricantes ya ven el potencial que hay en Linux y que mucha gente está migrando hacia esta plataforma o están empezando a entrar en Linux y al no tener soporte de su hardware en Linux, pueden que la compañía o la empresa decida dejar de usar ese hardware. Porque la ventaja de tener tu equipo con Linux es que te ahorras, no pagas licencia. Y y ese es el mayor costo. Y últimamente eso ha inclinado un poco la balanza hacia las empresas a migrar a Linux por el costo vamos a decir, costo cero
de lo que significaría tener instalado un sistema operativo Linux. Después tener el costo operativo de lo que es mantener esa infraestructura, que es otro costo, que sería casi lo mismo con Windows. Entonces los fabricantes de hardware se dieron cuenta de esto y empezaron a sacar drivers compatibles con Linux. Ahora en la mayoría de las páginas de los fabricantes de drivers así muy conocidos, entras y buscas para tu plataforma Linux y vas a encontrar si es un RPM para lo que es las distribuciones derivadas de Red Hat, CentOS, Fedora, Mandriva, sí, SUSE, y lo que es dep, para lo que sería Debian, Ubuntu, MIM, son todos esos las extensiones, vamos a decir, pero la mayoría de los fabricantes ya dan soporte a Linux. Lo primero y lo más importante, como le comenté hace rato, la mayoría de los servidores ya son x86-64, que sería la arquitectura de 64 bits. La x86 ya se dejó, a principios de los 2000 esta arquitectura ya fue pasando de moda y entró en desuso por la limitación que tenía el hardware de la cantidad de memoria que podía manejar. En los servidores es hasta 16 GB lo que podía manejar en servidores. Y en plataforma de escritorio, notebook o PC de casa, solamente hasta 3 GB. 3 GB 900. Si usted tiene una instalación, por ejemplo, de un Windows 7 32 bits y tienen 4 GB de RAM, va a ver que solamente tiene 3,8, 3,7 que puede utilizar. Una parte va al video, si es que no tiene una tarjeta de video dedicada, y otra parte va al sistema operativo. Pero si tenés 6 GB de RAM y le instalás un 32 bits, solamente te va a ver 4 GB. Lo mismo pasa en Linux y en todo lo que sean de 32 bits. Esa fue la limitación del hardware, por lo cual después se dio el salto a las arquitecturas x64 o 86-64, que es la continuación de 64 bits. Que al principio los procesadores solamente dan soporte hasta 16 GB, después pasó a 32, después pasó a 64, 128, 256 y sigue. O sea, no hay un techo para esa arquitectura todavía. Pero eso es lo que dio el origen a la arquitectura. Y los procesadores básicamente son construidos de acuerdo a la plataforma que van a estar dando soporte. Las CPU de 32 bits son ya muy raras o escasas de ver, pero hay situaciones en las que te toca y tenemos que instalar o tenemos que hacer algo que funcione en eso. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a buscar una distribución de Linux que se ajuste a ese hardware. Y los procesadores se dividen en monoprocesador, multiprocesador y de multicore o single core. Ahora las marcas más conocidas son Intel y AMD. Hay otros fabricantes como Citrix. Hay otros tipos de procesadores de otro tipo de arquitectura que son la ARCH, que son los que vienen en los teléfonos, en los dispositivos móviles. Pero básicamente Intel empezó con el 8086 y estamos hasta acá. Intel, eso fue en la época de los 70. Ahora, el primero que sacó una arquitectura de 64 bits fue AMD. En principio de los 2000 ya los procesadores AMD ya soportaban arquitectura en x86-64.
Eso es. Ahora, ¿cómo podemos saber, perdón, cómo podemos verificar qué familia ese CPU soporta o cuáles? Tenemos el comando lscpu. Así también tenemos otros comandos como lsusb, lpci, que son específicos para ver cada tipo de dispositivo. En este caso nos centraremos en lscpu, el cual nos va a listar la CPU que tenemos y como salida nos va a dar qué arquitectura es la CPU. En este caso nos dice que es un x86-64. En este caso soporta instrucciones de 32 y 64 bits. Aquí hay muchas opciones más que te dan la velocidad, el nombre del vendor, que sería Intel, el tipo de CPU, cuántos núcleos, o sea, los sockets sería, si tenés más de un socket, quiere decir que tu placa madre tiene soporta dos CPU, dos procesadores separados. Usualmente eso se ve más en servidores que en placa madre, o sea, de escritorio. Y en este caso tiene un socket, un CPU, 4 core y un hilo por core, o sea, diría 4 CPU otra vez. En este caso también dice que soporta virtualización de VMware, que es su hipervisor. Y todas esas son informaciones que de repente le puedes ayudar a usted a identificar el procesador. Ahora, si necesitamos más información que esta, vamos a ver en el siguiente comando. O sea, no es comando, sino que es un archivo que se llama CPU info, que está en el directorio /proc CPU info. Y en o sea, esta información que te brinda esto te muestra todas las flags que soporta el CPU. Y con flag podemos saber si soporta virtualización, qué tecnología, qué arquitectura podemos utilizar. Por ejemplo, ese flag que está marcando el LM long mode o modo largo, indicando que la CPU es de 64 bits. También hay un flag que indica que es capaz de soportar las máquinas virtuales, que en este caso es... no se nota acá, está justo está acá. VM es el VMX. El flag que dice que la CPU soporta virtualización. Entonces en esa máquina vos podés instalar un hipervisor y hacer que ese hipervisor soporte máquina virtual. En este caso te dice que el modelo, nos indica que el modelo es un Intel Xeon, que es el modelo 5620, E5620. Y si era AMD, no iba a decir que era AMD, y AMD tiene otro tipo de flag, pero básicamente son los mismos que el Intel. Con eso podemos distinguir, saber si tiene, o sea, la mayoría de los procesadores x64, x86-64 soporta virtualización. Son raros los que no soportan, pero hay. Somos la CPU más vieja. De la placa madre, que podemos decir, la placa madre es la que concentra todo, se conecta a la CPU, la memoria y todos los periféricos, ya sea USB, ya sea PCI, ya sea video, todos los dispositivos se conectan a la placa madre y ellos se comunican a la placa madre a través del bus. Usualmente el bus anteriormente se llamaba el frontside bus, ahora no sé si cambió ese término, pero eso es la placa madre. Lo uso es un conjunto de cables, o sea, cables que están impresos en la placa madre
que hacen la conexión electrónica hacia los distintos periféricos. Y dependiendo de la capacidad o la cantidad del bus que soporte, es la velocidad que tiene la placa madre. Anteriormente decía, el procesador es de un Intel de generación, vamos a decir, un Intel Pentium 3 con un bus de 800 MHz y memoria de hasta 900, hasta 800 creo que era. Entonces eso te decía que si tu memoria era de 800 MHz y tu bus era de 800, que trabajar más o menos a la máxima velocidad posible del equipo para acceder a la memoria. Pero ese bus, esa velocidad de bus se divide otra vez en los dispositivos de los periféricos, los PCI, y los otros periféricos usan también el bus. Entonces, no siempre va a usar los 800 MHz que dicen para acceder a la memoria. El demicode es un comando de Linux que te permite leer el BIOS. ¿Qué es el BIOS? El BIOS es el administrador del sistema, vamos a decirle. Es el Basic Input Output System. Son instrucciones muy básicas que le dicen a la computadora cómo tiene que arrancar, cómo tiene que manejar el procesador, cómo tiene que iniciar. Y una vez que inicia, que pasa del POS, el POS le pasa el inicio al gestor de arranque ya sea si es Windows, el gestor que usa Windows, o en caso de Linux sería el group, le pasa al group y el group va a empezar a cargar lo que es el kernel. Y el kernel va a cargar los drivers que estén contemplados en él para que el sistema funcione. ¿Para qué usamos este comando? Y una vez puede usar el demicode para ver todos los dispositivos que están conectados directamente a la placa madre. Y la información que nos proporciona ese comando nos puede ser útil para ver quién es el vendedor, vamos a decir el vendor, para saber el driver que vamos a estar descargando en caso de que necesitemos. Acá en esta otra slide, por ejemplo, nos muestra un ejemplo del comando de demicode corriendo, donde informa que el BIOS soporta arranque directamente desde el CD-ROM. O sea, esas opciones de cómo está configurado el BIOS antes por ejemplo, nosotros necesitamos reiniciar el equipo y necesitamos saber si está booteando directamente desde el disco duro o su prioridad de booteo otro y por eso tarda. Antes de reiniciar o apagar el equipo podemos ver cuál es el orden de booteo. Inclusive podemos saber la información básica del BIOS. Por ejemplo, en este caso dice que Pionix Technology, que es el vendedor o el fabricante del BIOS. Vamos a ver la siguiente. En este siguiente ejemplo de demicode está diciendo la cantidad de memoria que está instalada en un single bank que tiene instalado 2048 megas, 2 GB de RAM están instaladas. Lo más probable es que si tiene otro banco va a ser 4 GB. Es un comando que nos permite ver y analizar cómo está el hardware a muy bajo nivel para saber lo que tenemos instalado, cómo lo tenemos instalado. Por ejemplo, si tenemos 32 GB de RAM en nuestro equipo o nuestro servidor y queremos saber cómo está instalada con el demicode, vamos a ver cuánta memoria está instalada, si es single channel o si soporta dual channel, si es un solo banco, dos bancos, qué bancos están usados, inclusive podemos saber. Entonces con eso podemos saber si tenemos un error o una memoria está fallando, inclusive podemos
de acuerdo al error que nos está dando la placa, porque en los servidores usualmente hay una alerta que te sale, que te indica cuál es el banco que está fallando. Entonces, se puede identificar también los problemas ahí. La memoria de acceso aleatoria o RAM. Bueno, como les comenté hace rato, la memoria de la arquitectura de 32 bits soporta hasta 4 GB de RAM. Y la arquitectura de 64 bits son capaces de soportar mucho más, inclusive terabytes soporta en RAM. Sí, es que tu equipo tiene tanta ranura. Pero usualmente la RAM es uno de los componentes más caros que existe en la actualidad. Creo que no es nada tanto así, pero por el principio de los 90 y 2000, sí, la RAM era bastante escasa y había que hacer que el sistema tenga más memoria sin que sea una tarjeta, una RAM normal. Entonces ahí apareció el concepto de RAM virtual o espacio de intercambio y en Linux Swap Space. Pero cuando un equipo está usando mucho el swap, el equipo es más lento. Mucho más lento. Eso tengan en cuenta. Siempre que un equipo tenga, por ejemplo, 16 GB de RAM y se le asignó otro 8 GB de swap, y, y cuando hace un free, que es el comando para saber la cantidad de memoria, creo que aquí está. Sí, free menos m, te va a decir la cantidad de memoria. Y ahí, acá como dice, el total de memoria es de 1800, 1 giga y algo. 2 gigas, perdón. 1 giga y medio, casi 2 gigas. Y abajo dice swap 463. Entonces, lo que en este caso no está swapeando, pero si la memoria RAM acá está al tope, o sea, no va a llegar siempre al tope, va a ser 100 o 200 gigas, 100 o 200 megas que va a estar libre para poder usar eso de intercambio, y eso va a enviar lo que él ya no pueda manejar al swap. Y cuando empiezas a usar el swap va a ser más lento el equipo. Cualquier proceso que se ejecute va a ser más lento porque el swap es una partición en el disco. Y si es disco mecánico, va a ser muy lento. Si es un disco ya, esto de la nueva tecnología SSD o M.2, va a ser relativamente rápido, no se va a sentir tanto, vamos a decir, la latencia de lo que es una memoria. Pero siempre la memoria va a ser más rápida que el disco en lectura y escritura. Bueno, en lectura y escritura, sí. Entonces, si en algún momento llegan a ver que su servidor está o su computadora está usando mucho swap, tendrían que plantearse la posibilidad o de comprar más memoria o de ver qué proceso, qué proceso está consumiendo toda su memoria. Los dispositivos periféricos técnicamente todos los dispositivos son periféricos. Si vamos a ir desde el concepto de la máquina, de la placa madre, todos los dispositivos que se le conecten son dispositivos periféricos. Solo que la CPU y RAM son periféricos que son necesarios para el funcionamiento del equipo. Sin esos dos, prácticamente no va a iniciar la computadora.
Entonces, después tenemos los verificadores PCI. En caso de que la placa madre no tenga una tarjeta de video, va a necesitar defectiblemente que tenga una tarjeta PCI o PCI Express, que son ahora en la tecnología actual es PCI Express, que es presente ahí para mostrar la imagen. Después tenemos los puertos USB o serial o bus serial o universal USB. Después tenemos las conexiones para monitores, teclado y mouse. Y para ver todos los dispositivos que uno tenga conectado por el bus de PCI, se usa el comando lspci. Y en este caso va a ir mostrando los dispositivos o los hardware que están conectados al bus PCI. En este caso tenemos que la tarjeta de red está conectada al bus PCI. Tiene una tarjeta de red Ethernet. Tiene un controlador de SCSI y tiene un VGA compatible controller. Después tiene también otros componentes que también podemos ver que están ahí, como ser el ID interface, que ya no está, nadie usa más ID. Con la opción "-n" se muestra identificador numérico para los dispositivos, así como una descripción del texto original. Con eso, esa información que nos está dando ahí es muy relevante porque esa es el número de identificador del vendedor en caso de que nosotros necesitemos buscar un driver específico para el dispositivo. Con ese comando vamos a estar viendo y obteniendo esa información. Entonces, si por ejemplo uno tiene una tarjeta de video y le reconoce como VGA compatible o le está dando un driver muy viejo, o ningún driver, solamente está levantando por modo compatible, entonces con ese comando lspci "-n" le va a mostrar o le va a desplegar el, el dispositivo, el vendedor, y con eso se puede buscar en la página del fabricante a ver si hay un driver compatible con Linux. Profe, ¿Sí? yo por error puse LPCI NM y me aparecieron toditos números. ¿Cuál sería la diferencia? NM. Sí, NN No, era, yo por error puse NM y me aparecieron toditos números. Si querés probar, sí. Eso, menos NM. Parece todo solo número. Ahora, ¿por qué? Ahora lo sabemos. En teoría, el "-m" hace un zoom o muestra sola la información del PCI, del Black Hardware compatible, pero es información, vamos a decir,
hexadecimal del hardware en sí. Esto es lo que te digo. En teoría acá dice que lo que va a mostrarte es la forma más detallada del fabricante y del modelo. Y pues solamente aparecen los números. Bueno, acá estuve mirando, buscando la información un poco más detallada y con la opción "-n" del LSI muestra los números identificadores en lugar de los nombres legibles por los humanos para los dispositivos y los fabricantes. Por eso es que aparecen todos números. Y en caso con la opción "-m" seguida, lo que hace da una salida un poco más amigable, vamos a decirle, para que uno pueda esto, por ejemplo, exportarlo a un archivo CSV o algún otro tipo de archivo para darle formato. Entonces uno podría con un comando grepcut buscar un driver específico de un vendedor específico y filtrar por esa salida. Pero básicamente eso es lo que hiciste con ese comando. No rompiste nada todavía. No, profe, tranquilo. Acá, bueno, este es el que estoy moviendo. Esta es una de las opciones que tiene también el comando LSPCI. Con "-d" se le dice el dispositivo. Entonces, acá nosotros ya sabemos que este es el dispositivo que estamos buscando, el 15AD2.07B0. Y con el o sea, con el "-b" o "b" o "b", o la cantidad de "b" que quieran, "b" corta agregar, más detalle le va a traer el comando, o sea, del dispositivo. Para ver un más verboso, vamos a ver acá. Vamos a mostrar el obvio. El SPCI. Solamente los drivers. Y en este caso vamos a buscar del Ethernet. Este va a ser nuestro. Entonces hacemos "-t".
No, vamos a agregarlo primero una vez. ¿Qué le pasó? Menos B. No le gustó una B. Pero, ¿está? ¿O está el mayúscula? Ah, perdón. Menos B. Ahí muestra un poco. Ahí mostró un poco más de la información. Y ahí va mostrando cada vez más información o toda la información que pueda mostrarle con la opción menos B corta para ver de forma verbose la salida. En este caso, por ejemplo, acá nos está indicando, está en amarillo acá, que el driver de la tarjeta de red está siendo cargada en el kernel, o está usando el módulo del kernel para cargar el driver. No es o sea, no es que se descargó un driver propietario del fabricante para hacer funcionar ese dispositivo, sino que el kernel ya detectó y le usó un módulo del kernel para cargar. A diferencia de los dispositivos PCI que se tiene que estar conectado y usualmente para desconectar hay que apagar el USB, que es lo que más últimamente conocemos y más vemos, es hot plug, que se puede desconectar en caliente, vamos a decir, pero no siempre fue así. No siempre fue así. No siempre es que uno podía desconectar nomás su dispositivo USB y ya está. Anteriormente los USB, los de almacenamiento, los pendrive, vamos a decirle, si uno desconectaba sin sacar de forma segura o sin desmontar, corría el riesgo, uno, que se pierda la información o que se corrompa; dos, si la tabla de partición o algo del USB fallara o se dañara, o se podía quemar. Y ocurría muy a menudo que uno quitaba su USB sin sacar y después ya el USB ya no funcionaba más. Pero eso era anteriormente. Ahora más ya con los nuevos sistemas operativos, ya sea Linux, Windows o Apple, ya están más controlados esta parte. Pero para que tengan en cuenta, siempre hay que sacar con seguridad su dispositivo, ya sea en Windows, Linux o en el sistema operativo que ustedes tengan. Por una cuestión de que se puede dañar la tabla de particiones del USB o quedar ilegible o lo que quiera pasarle. Y así como existía un LS-CPU o LS-PCI, hay un LS-USB, que si tenés un dispositivo USB montado, te va a decir el dispositivo USB que está montado actualmente. Lo mismo, con la opción "-B", vas a ver una opción más detallada del dispositivo, el vendedor. Es muy raro que se necesite un driver para un dispositivo de almacenamiento USB, pero se puede dar. La mayoría ya incluyen el driver en el dispositivo de almacenamiento en caso de ser un pendrive. Si es un teclado, mouse o otro dispositivo que sea USB, es muy raro ya que exista un dispositivo que no sea compatible con Linux, salvo que sea un dispositivo muy nuevo que se lanzó recién y todavía no salió ningún
ningún driver o ninguna actualización del kernel de Linux para soportar ese driver, pero es muy raro ya que ocurra eso, que tengas algún dispositivo que no puedas conectar porque no es compatible. Usualmente las webcam lo que suele ser un poquito en ese tema suelen ser molestosos porque a veces no reconoce Linux, pero muy raro, muy raro. Eh, Este, esto es para tener en cuenta, porque este demonio HAL o la capa de abstracción del hardware de Linux ya se reemplazó esto por algo más nuevo en las nuevas distribuciones ya de Linux. Pero es importante saber que existe un demonio HAL que controla y recoge información de todos los dispositivos del sistema y con el comando LSHAL te permite ver los dispositivos detectados por el demonio HAL. Vamos a ver si encontramos algo en esto, pero ya es algo bastante viejo. Pero es conveniente saber que existe en distribuciones viejas de Linux, pueden ser que encuentren eso. Ahora la mayoría usan UDEP. El UDEP es el que se encarga de recoger esa información de los hardware y da registro al sistema operativo. Vamos a ver si en mi máquina virtual hay ese, la salida. Necesito hacer root. Sí. Ah, no. Qué torpe. Qué animal. Perdón, no, con ese comando HAL es para que el equipo entre en invernación. Ese HAL era. Bueno, acá hay un ejemplo por suerte. Bueno, sí. En este caso, el SHAL bueno, lo hace con un humor para ver por pantalla la información, para que no le tire toda la información y solamente le muestre las últimas líneas. Y eso que encontró 96 dispositivos y que una lista global y empieza a marcar los dispositivos y básicamente eso. Y con el demonio UDEP también es más o menos, o sea, hay una lista, hay unas reglas UDEP que se siguen para el inicio y el apagado de los dispositivos. Entonces esto lo que va es un informe, vamos a decirte, que nos va a sacar y va a decir qué driver, o sea, qué hardware está conectado o qué dispositivo está conectado a la placa madre. Los discos duros vimos ya en el capítulo de 1 y en el 2 creo que vimos cómo instalar o cómo particionar los discos duros. En Linux tenemos dos tipos de particiones, o sea, las que son discos pequeños, vamos a decirle, que no son más de 1 tera o de más de 502 gigas, o sea, más de 1 tera, o sea, 1 tera, hasta 1 tera creo que soporta el MBR, y lo que son superior a eso ya se usa el GPT, que son los tipos de particiones que soporta Linux. En Windows se tiene el NTFS, que es otro tipo de partición. Dentro de las particiones tenemos otra vez lo que sería ¿cómo se llama? Las unidades lógicas, las, las que son donde realmente se instala
el sistema operativo, pues, uno tiene que darle una partición y después de esa partición tiene que crear los arreglos, vamos a decir en este caso, y dentro de ello es donde se instala el sistema operativo. Y los tipos de, vamos a decir, más que tipos de disco duro, vamos a hablar de tipos de comandos para crear particiones en los discos duros. Como era el término era un disco interno, o sea, fijo, y no se podía cambiar de lugar o mover, entonces los comandos salieron prácticamente de ese término, disco fijo, FDX, CFDX y el SFDX. Son herramientas que te ayudan a trabajar con el disco duro. Aparte de este comando, existen otros comandos que serían para el GPT, la tipo de partición GPT, que sería el GDIC, CGDIC y SGDIC. Exactamente como el FDIC que la mayoría conoce, o más habrá escuchado hablar, es el programa que nos permite trabajar sobre el disco duro al nivel más bajo, que nos permite crear crear las particiones lógicas o los volúmenes lógicos, nos permiten agrandar o expandir el disco en caso de que tengamos una partición lógica que no le asignamos todo el tamaño y queremos aumentar más. También existen otras herramientas que apoyan los tipos MBR y GPT, que es el conjunto de herramientas Parted o Gparted, que sería la forma gráfica. Voy a ver si me puedo conectar para mostrarlo, porque suena muy... Vamos a ver. Vamos a continuar mientras que arranque la máquina para mostrarle los comandos. Por lo menos el Gparted ya viene incluida en Linux Mint, creo. Entonces vamos a poder mirar. El FDX y eso yo creo que no lo mostré. Pero sí, básicamente hacer un FDX del disco, si es que tiene un disco duro, y ahí se puede aumentar, cambiar de dispositivo, cambiar de tamaño, todo lo que uno pueda hacer. Bueno, para saber dónde están los dispositivos, el directorio
donde se almacenan todos los dispositivos es el barra DEP. Y si es ese, es un disco tipo SATA. USB bueno, el USB ya se monta en otro tipo los discos USB ya se montan en otro tipo de partición. Los IDE, que básicamente ya es raro ver, pero HDA, HDB. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, en este caso, acá por ejemplo en este ejemplo, dice LS barra DEP barra SD, barra SD asterisco. Demuestra que existe un SDA, SDA1, SDA2, después un SDB, SDB1 y un SDC. Entonces, para entender un poco mejor de estos dispositivos que hay hasta el 2, hacemos un fdix-L para que va a listar el de SDA. Y el SDA es un disco duro que tiene las particiones de SDA1, de SDA2 y de SDA5. En este caso, el primero dice que es un tipo 83, que es un Linux. El segundo, una partición extendida. Y el tercero dice que es un swap. O sea, para que entiendan, este es del dispositivo, vamos a decirle, SDA1, SDA, digamos. Se particionó uno SDA1, SDA2 y SDA. Hasta ahí. Y eso lo que indica es que este empezó en este bloque y terminó en este bloque, y la cantidad de bloques que se le asignó. Lastimosamente acá no dicen tamaño en memoria, pero es lo que dice el comando fdix. A ver si ya tenemos conexión con el equipo. Si no se le da ningún parámetro, menos L tiene que ser. No puede listar. Un comando que requiere root. Y en este caso es el sistema de partición que creamos cuando se instaló la máquina. En este caso dice que es un disco de VirtualDux, perdón. Y esas son las particiones que contiene el SDA. Y si ahora queremos hacer un ls -l, y eso nos va a listar todos los tipos de dispositivos que pueda existir dentro del equipo, o sea, que están actualmente. Entonces son los que están actualmente creados, pero no, puede que esté uno en uso. En este caso, el SDA1, SDA son los discos duros. Si tuviéramos otro disco, tendría que aparecer acá en el SDAB. El mío no tenía Gparted, profe. Yo le instalé recién. No,
Y puede ser, porque no recordaba si tenía o no. Parece que el tuyo no tiene tampoco. No, no, y instalar tampoco va a tardar un rato. Mi máquina virtual está lento. Bueno, tiene otro que se llama Discos, que es casi lo mismo que el Gparted, solo que es un gestor que usa, que ya trae el sistema operativo. Vamos a abrir. Me va a pedir la contraseña, ¿no? Bueno, es casi un Gparted de esto, pero es una otra forma, pero básicamente es lo mismo. Dice que hay un disco, solamente hay un disco. Acá te dice los discos que tenés. Este sería el CD-ROOM. Si que hubiera otro disco, iba a aparecer acá. Y uno puede crear, mover o eliminar esto, pero es para que sepan que se puede en modo gráfico también ver la existencia del. Se puede desmontar desde acá y se apaga todo el sistema operativo. Cosa que no voy a hacer. Continuemos. ¿Esto está? Los discos ópticos son todos los dispositivos CD-ROM, DVD, Blu-ray, etcétera. Todo lo que sea eso se almacena o se monta en la unidad media, o antiguamente se suele montar en MNT. Tenés se pueden desmontar y montar. No hay mucho que hablar de estos dispositivos, ya casi no sé más quién usa un CD-ROM o un DVD para algo. Inclusive el Blu-ray, no sé si se llegó a usar tanto. Todo ahora ya está bajo los USB o un disco externo. Básicamente para saber que existen, que se monta en el MNT, y en algunos casos si no se montó en el MNT se va a montar en el media. Eh, Te va a aparecer luego si tenés el entorno gráfico, te va a aparecer si tenés un CD-ROOM, y por él le hace clic derecho sobre el dispositivo y le puede dar eject y te va a abrir el portadisk para que inserte el disco si es que no quiere apretar el botón para que te abra el disco, el CD-ROOM. VGA. Los dispositivos de visualización de video. Acá tenemos los dispositivos de video, vamos a ser francos. Es muy viejo porque aparte de ser los tipos de videos, tenemos el VGA, el DVI, que ya es viejo. Ahora tenemos el DisplayPort, que es el que está surgiendo como nueva tendencia. El HDMI ya es medio obsoleto, no obsoleto, pero sí vamos a decir que ya es bastante viejo, y el DisplayPort soporta más capacidad de imagen y audio también. Para la distribución de Linux, tienen que entender que levanta un servidor internamente, vamos a decir un servidor, pero en realidad es para no decir un demonio, levanta un servidor que corre el X11, pero no es un servidor así en el término que nosotros no pensamos, sino que es un servidor tipo que brinda un servicio de mostrar imagen al usuario. Ese sería el concepto más cercano al X11, al trabajo que hace el X11. Lo que hace es levantar un servicio, busca las configuraciones que tiene en el equipo, en el directorio X11 xor.conf, y si el monitor es compatible, te va a mostrar la imagen. Si no es compatible, lo más probable es que no salga nada. Anteriormente en Linux, si alguien configuraba incorrectamente ese archivo, podía llegar hasta inclusive a quemar el monitor. Pero ahora eso ya
se detecta automáticamente y los ajustes ya corren por parte del kernel, lo que facilita y soluciona ese problema de que alguien pueda meter una frecuencia incorrecta o un tamaño incorrecto que pueda dañar el monitor. Y básicamente en este capítulo que más estamos tratando es entender y conocer que para que Linux pueda gestionar los dispositivos tiene que haber un driver. Y el driver tiene que estar o cargado en el kernel o como un módulo del kernel. Y en caso de que el kernel no pueda o no tenga la capacidad de encontrar ese dispositivo, hay que bajar el driver que sea compatible. Y usualmente los drivers que se descargan del fabricante son drivers propietarios, que son drivers cerrados, que hacen que nuestro Linux no sea más totalmente, vamos a decirle, bajo la licencia GPL2, porque ya al instalar un driver propietario de un componente y estar cerrado, eso nos hace que el Linux, el kernel ya no sea más 100% frío, vamos a decirle. Pero son cuestiones, vamos a decirle, técnicas que realmente en la vida diaria no afecta a nadie. Porque si tenés una tarjeta de video que requiere el driver de NVIDIA para que funcione correctamente en tu Linux, vas a tener que descargar, porque suponete que es alguien que está diseñando o está trabajando bajo algún tipo de programa de edición de video y necesita ese driver para tu Linux, vas a descargar y vas a usar. Si tampoco es que la empresa, el fabricante te cobre por ese driver, solo que no puedes ver qué hace el driver o cómo está compilado el driver. Ya es un paquete cerrado que va corriendo y instala lo que necesita para correr. Pero básicamente lo que siempre tienen que tener en cuenta es si su tarjeta madre trae todo con todos los integrados, vamos a decir, todos los periféricos, la mayoría de los periféricos integrados va a reconocer. Son muy raros los pues, periféricos integrados que no reconozcan. Y para terminar tenemos la fuente de poder, no menos importante. Yo creo que el equipo o el accesorio o el periférico más que menos pelota le damos. Y el más importante sería. Porque si la fuente de poder no es de buena calidad o no tiene algún tipo de certificado, lo más probable es que te pueda llegar a quemar el equipo o quemarse la fuente en el mejor de los casos. Ya he pasado con mucha experiencia con esas fuentes que te venden en los gabinetes genéricos que estás trabajando o la computadora está trabajando normalmente y de repente uno amanece un día que no prende más o prende, llega e inicia y después se vuelve a reiniciar solo, da pantalla azul si es Windows, el Linux se cuelga y realmente en ese tiempo cuando no tenía tanta experiencia me llevó mucho tiempo descubrir que era la fuente de poder el que estaba dando ese problema, que no entregaba la capacidad, no entregaban los 3,3 o los 5 volts o los 12 volts a la placa, entonces la placa entraba, no vamos a decir en corto, pero se protegía y reiniciaba. Y probando, descartando hardware, llegué a la conclusión de que era la placa madre en una vez. Y después de mucho tiempo volví a probar esa placa madre con otra fuente de alimentación y funcionó perfectamente. Y ahí me di cuenta que la otra máquina que le cambié la placa madre volvió a fallar después de un tiempo. Y me di cuenta ahí que era la fuente de poder. Por ser una fuente de poder genérica, de esas que dicen que te entregan 250 real, pero no sabes si es eso. Entonces, cuando tengan un equipo y compran un equipo, la inversión que están haciendo, ¿cierto? La memoria es cara,
Si compraste una tarjeta de video actual, la que salen ahora, que están casi por los cielos el precio, y le pones una fuente full, lo más probable es que se te va a quemar el equipo y no va a aguantar nada. Entonces siempre tengan en cuenta que no es asegurar tu inversión, no es poner solamente una UPS o un estabilizador de corriente y tener una fuente no va, que no da la potencia que necesita para que funcione. Entonces es muy importante empezar primero a analizar qué fuente vas a comprar. Si es que te vas a comprar una placa de décima generación, vamos a decirle, o duodécima generación de procesadores Intel, no vas a comprar una fuente, vamos a decirle, marca Acme, que sale 100.000 guaraní nomás. Tu placa madre lo ya te salió de entrada entre 1 millón a 2 millones nomás por soportar la duodécima o generación del procesador. Entonces, no vas a arriesgar esa inversión por una fuente que no vale. Entonces, tengan en cuenta siempre que si tienen algún problema del sistema o que se apaga o se prende, posiblemente sea la fuente del problema. Para descartar, siempre fíjense si la fuente de poder es genérica, lo más probable es que tengan que cambiar esa fuente por una que por lo menos sea 400, 500 watts real. Ese es lo mínimo que yo creo que se tiene que una fuente para que funcione bien. Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. ¿Tienen alguna duda respecto al capítulo? Algo. Realmente era un capítulo medio para tener ahí en cuenta los componentes de los hardware. Pero es muy importante saber, muchas veces pasamos de alto algo y eso es lo que nos ocasiona problemas. Terminamos ya entonces, profe, hoy. Sí, ya terminamos.